¿Sabías que la palabra dulce o truco tiene sus raíces en la práctica medieval de Samhain, que es pedir almas, donde los pobres iban de puerta en puerta pidiendo comida a cambio de rezar por los muertos de la familia? Hola a todos, bienvenidos a un capítulo especial de Okamo Podcast, donde como podrán ver estamos muy varoniles el día de hoy y vamos a celebrar el primer Halloween juntos de Okamo Podcast. En este especial vamos a hablar pues un poco de las historias paranormales que conozcamos, que nos hayan pasado o que de pronto alguna persona conocida, familiar, amigo, novia, ex, haya sucedido. Entonces, no sé qué tienen ustedes de pronto así paranormal que les haya sucedido. Yo puedo comenzar porque recientemente tuve una situación que no puedo explicar. No me digas. Entonces, imagínense que... No puede. No puedo explicar. Pues resulta que pues estaba un día en la casa, estaba en el baño, estaba como, pues mira, estaba haciendo mi... como raro. No puedo. Ya, Ya no tiene. estaba en el baño, estaba haciendo ya mi rutina pues para acostarme. Entonces me iba a cepillar y pues tenía pues el celular nuevo. Yo compré un celular hace poco, entonces estaba ahí como engomado en el celular, me quedé mucho tiempo frente al espejo y scrolleando. Entonces estaba ahí, marica, embobado en el celular, no sé cuánto tiempo pasé frente al espejo. El caso es que en un momento guardé el celular en el bolsillo, me iba a cepillar y no sé qué pasó. O sea, de verdad no sé qué pasó. El caso es que fue como que volvía a... O sea, no sé, o sea, es que es extraño explicar porque todavía no soy consciente de realmente qué fue lo que pasó. Pero sí como que, bueno, me metí el celular al bolsillo, no sé qué. Me volví a tocar el bolsillo y ya no tenía el celular. Y fue como ahí, pero yo había ponido mi celular acá. Sí, o sea. Y fue muy... Exacto, fue... El jumper. Y miré, entonces... Me lo robaron ya. En mi casa. No, ahí, ojalá hubiera sido eso, o sea, digamos que miré sobre el inodoro, no estaba, pero puta, yo tenía el celular acá, entonces abrí la puerta y miré hacia afuera y estaba sobre la mesa del comedor. Y vi al gato allá scrolleando. No, Viendo gaticas. dándole la idea a gatita. Y pues fue muy extraño, entonces como que me acerqué así súper despacio, cogí el celular, lo desbloqueé y efectivamente, o sea, en mi mente yo tenía algo que era lo último que había visto en Instagram. Abrió la galería y la última foto era de alguien tomando una foto. Desde detrás de la ducha. Así con la cortina ahí. Sí, qué miedo, marica. No, el caso es que lo abrí y alcancé a ver la última publicación que yo tenía en mi mente, que era lo último que había visto. Y pues ya digamos que ahí sí se actualizó yo. O sea, yo sí tenía el celular en mi mano. Y no sé qué pasó. O sea, de verdad que fui... O sea, como si se hubiese desconectado un momento. Sí, o sea, algo pasó en mi cerebro que, o sea, no sé si es que no me acuerdo el momento en el que fui, puse el celular allá, que igual no tendría por qué haberlo hecho porque yo me iba a cepillar los dientes, o sea, yo no tenía que salir del baño. Pero sí, o sea, fue como que eso, lo dejé ahí y me sentí un momento así en el piso, pues como a procesarlo porque, marica, verdad, me desconcertó por completo. Yo hablaba con mi gato ese día, yo le preguntaba, no estoy loco, yo le preguntaba a mi gato, o sea, así de lo mismo como impactado que fue como, Donny, ¿tú me dices salir del baño? No, ¿cierto? Yo no salí, yo estoy seguro de que no salí. Marica, sí, eso me pasó, muy loco, o sea, no lo puedo explicar, no sé qué pasó, pero pues yo digo que de pronto fue algo con el espejo porque es que sí duré mucho tiempo frente al espejo porque estaba muy engomado, marica, el celular era nuevo, tenía como 1 o 2 días de haberlo comprado, entonces estaba engomadísimo. Es que ya la tecnología está avanzada. Puede ser, ya se teletransporta sola y todo. Uy, no, acá huele muy feo, yo me salgo. Sí, no me salve este muchacho, no se va a cepillar nunca. Pero sí, weón, eso me pasó y fue muy loco. Entonces, eso les cuento, ese es mi aporte del día de hoy. Qué miedo, marica, de verdad que... Bravo. Sí, o sea, yo las pasaba... O sea, es que sí, no sé, estaba con alguien y le contaba mi historia y
Y pues o sea, no logramos pues hallarle ninguna Como alguna explicación razonable que yo diga, sí fue esto y fue esto, porque yo en mi mente puedo decir, no, sí, yo salí y fui, lo llevé y lo dejé allá, pero es que no me hace ningún sentido porque yo no tendría, o sea, yo no tenía por qué salir y pues, yo estoy seguro de que yo no salí del baño. Sí. ¿Qué? ¿Y en qué posición estaba el teléfono? Pues, Sí. o sea, estaba así normal. No, O sea, mirando como si hacia yo lo dónde, hacia hubiera el puesto. infierno. Ah. No, o sea, o sea, con la pantalla así, Estaba así parado. puesto Y estaba saludándote. así. Estaba flotando. Y fuerte. Yo recuerdo una historia, pero pues en realidad no es paranormal, pero sí me hace pensar mucho en ese poder de la sugestión, ¿no? Pues ustedes recuerdan porque compartíamos el espacio cuando celebrábamos Halloween y éramos adolescentes que estábamos en el colegio. Esa princesa, ¿por qué tiene esa voz tan gruesa? Tienes que hablar más así. ¿Bromeas? Es un papucho. Nosotros en el barrio teníamos un atractivo teníamos un colegio abandonado, ¿no? Pues ustedes lo recuerdan. Muy cerca al barrio, pues para obviamente los que no saben, había un colegio que estuvo en funcionamiento un par de años, pero digamos nosotros nunca lo vimos funcionando, ¿no? Para nosotros siempre fue como un lugar abandonado. Las ruinas. Y era interesante siempre explorar allá de día o eso. bueno. Pero entonces desde, no recuerdo en qué año, como desde octavo o algo así, cogimos la costumbre de en Halloween meternos allá, ¿no? Yo recuerdo mucho un día un Halloween 31 que fuimos, y fue muy así, ¿no? Íbamos un grupo como de 10, Como 15 de 10, personas, 12 éramos personas, hartos. sí, Y éramos todos íbamos varios. envalentonados de, vamos, ese es el plan hoy, vamos a explorar el colegio abandonado a las 10, 12 de la Sí, noche exacto. y pues porque sí, o sea, es un día de miedo. Éramos sí. muchos. No, y más que estábamos así como en grupo, como que Sí. como de querer hacer algo nuevo, hacer algo diferente, sí, bloquear y más, Tenían y la más a esa edad. adrenalina. Pero es que era muy Exacto. chistoso porque desde que se armó el plan y nos desplazamos hacia el parque, que era como el último punto de parada antes de llegar al colegio, todo el camino íbamos riendo, íbamos envalentonadas, que obvio que vamos a ir, no sé qué. Llegamos al colegio, hicimos una pausa y luego empezamos ya al parque, y luego empezamos a ir hacia el colegio. Y la gente se empezó a quedar, ¿no? O sea, primero las chicas empezaron, no, que me da miedo, no sé qué, y se quedaron. Luego unos manes, no, pues yo me quedo con ellas, y se quedaron. Y A conforme, cuidarlas, todos varoniles. sí, no, y entre más nos acercamos al colegio, más gente se quedaba. Y claro, pues yo era de los que iba adelante, y a mí me empezó a rabia como que, esta gente, ¿cómo se van a echar para atrás? Y ese es el plan, y no sé qué. Y al final de cuentas, solo estábamos el negro y yo, o sea, bueno, que acá ya la conocen. Y nos quedamos solos y pues todo el mundo se volvió y nos dio como esa rabia de, esta gente tiene huevo. Nosotros sí vamos, que nosotros somos hombres, bueno, y no fuimos, marica. Y fue muy chistoso porque caminamos un pedazo solos y ya estábamos frente al colegio, era cruzar la calle. Y ya ahí cuando llegábamos, o sea, todos nos fuimos como ese ratico renegando a los demás. Sí, sí, sí. Ya tienen huevos ahí. Y apenas estábamos frente al colegio, fue como que, ya pues claro, miramos para atrás y ya no había nadie, estábamos Sí. solos nosotros. Y ahí fue es como, re No, oscuro ese pedazo. y de pronto, antes de que continúe, la particularidad de efectivamente ese colegio es que está prácticamente rodeado de solo de De selva, bosque. bosque, sí, Entonces, aún más ese tema Es que del miedo. sí genera toda una aura como de... Claro, Claro, porque es sí, que no hay una casa, digamos, alrededor. Sí. No hay nada. Y es bien metido de pronto de la vía de la carretera. Ajá, sí. Entonces a lo que digo fue eso, que digamos que todo el camino fuimos bien porque mientras íbamos en grupo, pero entonces ya estando los dos solos empezamos a sugestionarnos, a sentir como ese miedo sin ninguna explicación, solo por ya sentirnos solos ahí. Y fue como que bueno, no, pues igual dijimos que íbamos a entrar y la dudamos un momento de ¿quién va? ¿Quién va? Y a lo último no fuimos capaces de meternos del todo, sino dijimos como bueno, cuenta el tocar un muro porque pues fue como que físicamente allí. Y así fue como que entramos con cuidado, tocamos el muro como y ¡pum! Y salimos. Y nos salimos, pero sentíamos ese miedo, ¿verdad? Sí, De muy emoción. marica, o sea, sí, sí, sí. Y pues es que aparte se supone que, bueno, no sé, contaban historias cuando yo era niño, de que ahí sí, en Halloween justamente, pues iban como a sacrificar animales y Sí, todo, pues... precisamente ahí hay una tumba. Sí, Sí. y ahí hacían sí? sacrificios a gatos y todo, les quitaban pues la cabeza y yo todo. sé y que ahí- has visto como ahí- esos pentagramas, Sí, o sea, exacto. sí, vimos como dos salones, ajá. ahí iban personas precisamente en Halloween y hacían ese tipo de ritos. Sí. Y también recuerdo, Ustedes eran las siguientes víctimas y se salvaron. nos salvamos porque yo también Porque recuerdo, tocaron madera después. Ah. recuerdo también una vez que fuimos para un Halloween y creo que también fuimos con Miguel, Renzo, bueno, fuimos también como 10, 12 personas y todos íbamos así, todos juntos y así con miedo. Y de la nada, una amiga, Sí. bueno, Laura. una amiga, Laura, Ah, ok. de la nada lanzó un grito, ¡ah!
Sí, un vale. grito como si la hubieran agarrado y empezó a llorar así y ya estábamos todos adentro y todos, cállese, cállese, cállese. Pero esa vez sí fue ¿Y por qué gritó? porque se ella asustó. sintió que como que le hubieran agarrado un pie. Ay, marica. Pero fue eso que a nosotros primero nos dio rabia porque fue muy Ajá. bullosa, o sea, fue como que pía, o sea, que quién sabe quién pueda Sí, estar acá, claro. porque si habíamos visto como cambuches de indigentes y cosas así. No, y que pues, también el ejército rondeaba Sí, por ahí, además, pues que era una zona no... Y eso era una propiedad privada. también. Exacto. No, y más así tan tarde, eso todo oscuro. Tantas personas. Pues sí me acuerdo de eso, que primero nos dio como La rabia tumba fue de... de los últimos que se metieron ahí. Sí, me acuerdo de Sí, eso, que esa es la vida de... nos dio rabia que, pues, que fue solo bullosa, pero ya luego nos sembró el miedo, fue como que nos sugestionó a todos ese grito, como que... Y incluso creo que algunos de nosotros alcanzamos a llegar hasta la tumba esa, donde están los pentagramas y todo eso. Sí. Entonces, sí fue como, o sea, como que ese grito como que nos dejó así como que, uy, no, marica, como que sí nos deberíamos ir. Pero es que es eso, Pero no sé, sí. porque yo pues lo he expuesto en otros capítulos, yo pues soy bastante escéptico y creo que si uno, no sé, analiza bien las circunstancias, ve el entorno, siempre hay alguna causa, ¿no? Para Sí, lo que estás una explicación experimentando. lógica. Porque recuerdo otra vez que me pasó algo similar y fue que tal vez ustedes conocen el Pueblo Fantasma. Sí. Que Sí. es un espacio que, bueno, para los que no saben, hay como un mini pueblo creado por la salida de la Calera desde Bogotá, que hace muchos años se montó una planta de una cementera y pues se construyó una comunidad alrededor en donde pues están todos los trabajadores y sus familias, se creó una escuelita, todo como el edificio burocrático de todo esto del gobierno y así pues estuvo en funcionamiento un tiempo, pero entonces se armó un sindicato, la empresa se cayó y pues todo el mundo se abrió de él porque se acabó el trabajo y entonces pues quedó igual el espacio construido, eso es una propiedad privada y hace, no sé si todavía siga vigente, pero pues se tenía la oportunidad de ir allá y explorar. Uno le pagaba como 10, 20 mil pesos a los celadores. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Si podía caminar. No, eso no pasaba. Y entonces Es nos que el pasó celador me sapió. Sí. Después que porque ya no dejan entrar. No, es que por allá en un podcast se pusieron a decir. y el caso, bueno, armamos un grupo y nos metimos a explorar y todo el plan súper bacano, la verdad yo estaba contento y porque íbamos así explorando todos los terrenos y todo. Pero entonces recuerdo que ya el ambiente cambió, el mood cambió cuando llegamos al hospital, porque pues obviamente en los hospitales se siente la energía Sí, claro. de los que murieron, de Por la todo lo que se muerte. sufrió ahí y demás. Entonces me acuerdo que llegamos al hospital, nos metimos en el primer piso y todo el grupo se les dio miedo, así unas chicas empezaron que, ay, no, que me da vaina y todos se dejaron también como sugestionar y bueno, se salieron. Sí. Y a mí me dio rabia eso también, que o sea, si este es el puto plan, ¿por qué se van? ¿Sí? Y entonces me pasó la misma, que no era un amigo mío, era un amigo de un amigo, pero el man también tuvo la valentía de, no, pues vamos, ya estamos acá. Y con el man dijimos, pues vamos, subamos al segundo piso, porque el primer piso lo exploramos como 2 habitaciones hasta que se fueron los demás. Y nosotros dijimos, vamos para el segundo piso. Y subimos y ya fue lo mismo. Ya estando los dos solos allá y eso fue como que... ya Ay, ahí no. siente, no sé Sintió el putas frío pasa, recorrer pero por sí el sintió cuerpo, como algo esa, así. como la energía, la presión en el aire, no sé. Sí. Y fue así como que recorrimos un par de habitaciones y ya, o sea, no pudimos más, fue como, no, marica, no, vámonos. Y sí, es como sugestión, ¿no? Porque sí Exacto. da... Claro, Pero es que es eso, siento que es muy fácil ser presa de eso. Pero es que también es eso. Pero se digamos puede que, tener sus... ¿qué tanto influye eso, digamos? O sea, porque la sugestión se crea a partir de algo, ¿no? No es que solo, digamos, uno nazca ya y eso, ¿no? O sea, ¿será que si a raíz de pronto de películas y eso se puede llegar a gestionar? Pues digamos que esa hay sugestión? personas que ni siquiera pueden ver películas de terror porque se les caga la noche por ahí por 1 o 2 semanas. O sea, las noches de ahí en adelante. Entonces ven, no sé, un fantasma o algo así que pasó en la película. Ven a Gasper ahí. Y ya por las noches, entonces cada vez que tienen que apagar la luz o lo que sea, se sugestionan de que eso puede pasar en la vida real. Ok. Entonces... Es que siento que la sugestión es eso, como lo que hablábamos en uno de los capítulos anteriores, como lo de las creencias. Ujú. Como no sé, usted se crea todo un entorno en su cabeza y... O que de pronto va a ser castigado por haber Exacto, hecho no sé, tal su misma mente le cosa. ayuda a encontrar los argumentos, las justificaciones de por qué está experimentando lo que siente, de por qué... Sí, o sea, por qué está pasando esto. Y la mente con falta de información y de pronto con una influencia colectiva o algo del entorno, pues uno fácilmente cae en eso, o sea yo siento yo que, no sé, uno puede tener sus creencias firmes y lo que sea, pero
pero las circunstancias muchas veces lo van a superar a uno. Entonces, pues, no sé, siento que todo esto sobrenatural, pues, no sé, la mayoría es de ahí, ¿no? Porque pues, no digo que no existe, obviamente. Sí, claro, incluso también a través como de las historias y cómo se han transgiversado las historias que digamos son ahorita las que dan miedo, ¿no? Que pronto, no sé, una historia que puede haber sido contada de una manera en un inicio que simplemente fue como que, no, mire, este suceso pasó así, pero algo muy tradicional, muy normal. Sí. Y a medida que van pasando las generaciones, la historia se va transgiversando y le van metiendo más cosas, más pesos, que no, que fue ya a la siguiente generación, o que fue que se cayó tal cosa, o alguien la movió, o el soplo de la rosa, o algo así, fue que empezó entonces a transgiversar la historia, hasta que ya llega un punto en el que es tanta como el cambio de la historia que empieza como a generar esa incertidumbre. Sin embargo, yo creo que sí hay lugares que sí son como muy perceptibles de que esas energías o bueno, esas cosas se queden como atrapadas, ¿no? Digamos, pues es que no recuerdo quién fue, pero sí recuerdo que yo escuché la historia de alguien, el papá o algún familiar de alguien del grupo, que alguna vez cuando estaba prestando el servicio tuvo que pasar la noche en el Salto de Tequendama. Y que ahí por las noches sí se escuchan como gritos y lamentos, y pues es que digamos que ahí es, contextualizando un poco, el Salto del Tequendama es una cascada que hay cerca de Bogotá saliendo por la zona sur de la ciudad, y pues es un lugar muy famoso. Hay actualmente una iglesia que funciona creo que como museo y unos restaurantes, pero en su tiempo pues sí, digamos que el lugar era utilizado pues para personas que querían desvivirse. Darse un salto. Cerrarse De ahí de la vida. Entonces, el último chapuzón. Entonces querían cambiar de servidor y pues lo hacían a las malas. Y pues ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones sí genera, pues no sé, o sea, yo he escuchado que la mayoría de los fantasmas, o sea, porque a mí me gusta mucho ese tema, entonces sí he escuchado que la mayoría de los fantasmas pasa es por eso, muchas veces porque la persona ni siquiera se da cuenta de que ya está muerta. Entonces tuvo un accidente o pasó cualquier cosa y pues su espíritu, su alma, su energía o lo que sea sigue vagando porque no sabe que está muerta. Y a veces pasa mucho eso. Entonces, pues digamos en ese tipo de lugares en los que ha pasado tanto y pues sí, yo creo que es más fácil que sucedan ese tipo de cosas. Mire que a mí la vez pasada, o sea, yo sentí una sensación rara, ¿no? Que fue, estábamos cerca de donde usted vive, sí, ahí donde está el parque, ¿se acuerda la última vez? Sí. Entonces estábamos en grupo, estábamos caminando, muy normal, y dijimos, no, pues vamos y nos metemos por aquí, por este caminito. Y entonces fuimos, era como tipo, también como selvático, como, sí, como Con maleza y así. con maleza y demás, y llegamos a un punto en donde se lograba ver un caño allá abajo, y una vez yo sentí una sensación así como que, no sé, como que o sea, como que mi mente de una vez llegó una, no sé, como, no sé, si información o no sé, también puede ser susceptible, el hecho que yo sentí como que, uy, marica, nos toca irnos de acá porque siento como que acá han botado un poco de gente ahí al caño. Sí, o sea, ¡Esto es Esparta! yo sentí una sensación así como que, uy, marica, o sea, de la nada. ¿Es Porque, clasismo, piro, qué le pasa con mi barrio? no, yo creo que no, y es que el espacio se daba muy Pero para sí, eso, sí, o sea, sí. como que sentí esa sensación de Por lo que que, aparte un montecito y es como... claro, punto, sí. y más que estaba ahí el caño ahí abajo, o sea, yo dije, no, marica, o sea, en cualquier momento llega alguien, nos roba y para el caño, o sea, o no sé cuántas veces de pronto haya sucedido. Puede pasar, claro. Sí, para borrar rastros y demás. Pues es Sí, que- no, incluso, incluso pues eso pasaba ahí cerca, digamos, al colegio abandonado eso. Pues antes cuando lo pavimentaron y demás hace muchos años, pues ahí era donde iban a botar los cuerpos. No, marica, si es que... ¿Ustedes se acuerdan de...? Uy, no sé si puede ser el nombre. Bueno, ¿se acuerdan de él? De la moto. Sí. Bueno, él me contó una vez... Uy, no, voy a pedir que censuren el nombre por si acaso, pero un amigo muy querido, me contó una vez que, pues, digamos que cuando él compró la moto, pues, se hizo como muy amigo de unos pelados de ahí arriba del Dorado, y salían mucho a rodadas y todo eso. Y en esas rodadas, pues él como que se gustó con una china, se trajeron y comenzaron a salir. Entonces, marica se la pasaba mucho tiempo, o sea, muchos días de la semana, pues arriba en el barrio. Entonces se iba ahí por la parte de arriba o sea, la curva esa que es como peligrosa, que es bien oscura, y me dijo que un día iba pasando por ahí y vio que
que no me acuerdo si iba bajando o iba subiendo, creo que iba subiendo a ver a la China, y vio cómo llegaba una camioneta, o sea, así súper rápido, se estancaba, bajaban una persona, ¡pah! Le metían un tiro y se iban. Que el marica vio eso. Y de una subió, fue al CAI y pues obviamente informó, pero que sí, que eso pasó. O sea, no sé si me lo habrá dicho sí, inventando, pero es no que creo. que eso es Pero probable ese que tipo de pase. cosas, Y más exacto, en ese eso es muy probable que pase. exacto, y más en ese En tipo de esa zona espacios que donde no está hay vacía, nada. claro. Exacto. Eso me No, y no o les sea, ha parecido curioso que uno muchas veces pasa por ese pedazo y huele así mortecino. Sí. Que uno pues muchas veces, sí, uno dice pues bueno, un perro, algún ave o algo que murió o lo dejaron ahí. Una persona. También, pero es eso, o sea, muchas veces, yo paso por ahí harto y muchas veces, no sé, creo que me ha Huele- pasado huele demasiado. paila, sí. Huele así, huele a un cuerpo descomponiéndose y uno es como, uy, marica. Así, pero pasa resto en ese Sí, pedazo. Quizás sí es no, demasiado no. desolado. Eso me contó ese marica y desde ahí siempre procuro pasar muy rápido por esa zona. O sea, por si sí o por si no, pues. Claro. Pero a mí me parece interesante eso, ¿no? Como probar un poco ese escepticismo que uno pueda tener Hmm. yendo a un lugar así, ¿no? O sea, a un cementerio, a un hospital, no sé, algo así. No sé, por probarse, a ver qué putas, a ver qué tan escéptico se es. Sí, sí, sí. Porque Sí, es que claro, sí, porque a pesar de que eso, uno pueda llegar a ser escéptico y eso, pero igual también está sugestionado por el entretenimiento en general, entonces preciso en esos momentos va a suceder, no sé, es como cuando a veces pasaba de niños que uno pues, veía una película de terror o algo y mientras se bañaba y se echaba champú que cerraba los ojitos, O cuando cuando uno asoma un pie, se le sale un pie de la cama y yo, uy, no, me o sea que me jalen. exacto, o sea, sí o sí está la sugestión, entonces claro, uno digamos puede llegar a decir, no, venga, esto es mentira, uno se empieza como a pensar de que no, esto, bueno, pasa por tal y tal razón, le mete el raciocinio y demás, pero igual la sugestión va... Sí, sí, eso da. Pues Existe. porque, digamos, yo una vez intenté hacer eso de ir a un cementerio por la noche, pero no fui capaz de entrar. La verdad me dio miedo. Porque es que, pues estaba donde mis abuelos y estábamos pues con un grupo, ni siquiera me acuerdo con quién estaba, un grupito ahí de muchachos pues, de ahí del pueblo. Y salió como el tema, y no, y si vamos al cementerio, que no sé qué, yo, de una marica, de una, sí, pues sin pensarlo, entonces íbamos caminando, creo que estaban mis primos y pues gente de ahí, y lo mismo, a medida que uno se iba acercando al cementerio, pues cada vez iba quedando menos gente, cuando llegué allá estaba como con otra o dos personas más, no estoy seguro, pues la idea era saltarnos. Pero entonces, ya estando frente al cementerio, fue como que pues, ver las tumbas, ver que, o sea, pues primero allá es campo, entonces está el pueblo y alrededor, pues maricas, son Las tumbas. muchas montañas. Monte, claro. Para llegar al cementerio, pues voy a caminar siempre como unos 200 metros sí, carretera destapada. Entonces, pues llega allá al cementerio, pues allá sí es cero iluminación artificial, cero todo, marica. Eso era completamente oscuro y pues no se escuchaba nada, o sea... Menos mal. ¿Verdad que se escucha? Pero es que digamos que por lo menos si se escuchan, no sé, grillos o lo que sea, uno dice, Las bueno... aves o algo. Pero no, gritos. porque era de noche, entonces ya... Ah, no. Pero no se escuchaba nada, marica, o sea, ahí sí literal era un silencio sepulcral. Y a mí me dio miedo, o sea, porque pues mi ideal era saltarme el cementerio y pues ir a explorar. Yo no fui capaz, me dio miedo, fue lo mismo, fue como, uy, pues me agarré así como en las barandas, miré así y no fui capaz. Ya toqué baranda, listo, ya. Es que llegando al trabajo, jefe, yo fui, toqué mi computador y me fui. La regla de Ya los dos trabajé. toques. Sí, no, qué miedo. Uy, sí. También recuerdo una vez que fuimos para la montaña, bueno, como en camino hacia la Cruz, que es una montaña que queda aquí en Bogotá. Iba con John y no sé si iba también con Renzo, no recuerdo bien. El hecho era que estábamos como a mitad de camino y nos quedamos ahí un rato, como descansando y toda la cosa, cuando fue que empezamos a escuchar sonidos. Uy, marica, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? No, marica, y una vez pues nos sugestionamos y no, ¿qué hacemos? Entonces nos tocó Si escondernos. ahora nos van a ganar, venga a ver. Se pusieron a las mismas. Y cada vez uno veía más que el otro.
Y entonces, parce, no, pues nos escondimos y claro, ya al momentico pues subió un poco de gente con perros y todo y pues nada, pues nosotros ahí escondidos como que no nos fueran a ver ni nada porque pues uno no sabe, ¿no? Claro. Porque pues, bueno, pues es un lugar solo, sí. entonces más que todo como por eso. ¿Y qué pasó? No, pues que cero susto. Cero susto ¿Y tan dónde está lo infernal. paranormal? Pues, Pues a mí en se me eso. paró, ¿no? Es que si no sé, siento también que eso, o sea, también de pronto uno muchas veces se puede estar frente a esa puerta, pero no sé, creo que es algo que no sé si valga la pena uno cruzar solo por eso, por curiosidad o algo. sí. Porque pues uno mantiene sus creencias y puede encontrar racionalidad en lo que ocurre, pero sí, no sé, o sea, no sé qué tanto valga la pena de pronto si se presenta, si alguien le llega con la información que es y todo, y le muestra algo, ¿sí? No sé, una ouija, una herramienta o algo. Que digamos que en el trabajo tenemos un compañero que lee la mano y sabe un poco de esto de leer las cartas y todo. Del tarot y Y la verdad fue interesante porque, bueno, o sea, digamos que las primeras veces que supimos que más lo hacía, fue como que uno pues lo escucha y uno pues, charlatán, eso, sí. O sea, eso es irrelevante No para piensa uno. eso, sí. Sí, o sea, uno ni siquiera pues cree en eso. Pero entonces pues me pasó un día que el man, bueno, estaban ahí hablando del tema, no sé qué, y dijeron, venga Renzo, venga, le leo la mano, no sé qué, bueno, pues, a ver qué. Y el man empezó pues a hablar, o sea, me veía. Noto que no te has dado las manos. Empezaba cuando chiquito, es que mira, acá está su mansión, su carro y su piscina. Qué estreñimiento. No, pero entonces, Le agarró la mano. pero entonces digamos que de verdad me pareció curioso porque lo mismo, yo presté mi mano y súper escéptico también, y el man empezó pues a hablarme. Sí. Veo esto, veo lo otro. Y digamos que con los comentarios con respecto al futuro, mi escepticismo se mantuvo sólido. Porque, Sí. pues, la verdad es que alguien me pueda predecir algo que me va a pasar por lo que hay en mi mano, no. Pero me choqué cuando empezó a mencionar cosas de mi pasado. Me dijo, veo que aquí hubo esto, veo algo con un familiar acá, veo esto, todo. Y el man no sabía nada de mí ni nada, aparte pues no me cobró ni nada. Que digamos que el tema del cobro es algo que hace que el escepticismo pues se Sí, eleve. sí, Porque a veces este marica me quiere sacar plata y por Sí, eso sí, digamos sí. que yo nunca iría a un man, nunca le pagaría a alguien porque me hiciera eso. Pero el man fue como que, ni siquiera fue él, sino fue una amiga del man que me dijo, ay, venga, ahora le hace la Renzo. Y yo, bueno, dale. Y el man empezó a esto y pues yo empecé a chocarme cuando me empezó a acertarle a cosas de mi vida pasada que ni él Su ni vida nadie. pasada, gono. O sea, cosas que ni él ni nadie sabe, Sí. que no les he contado a nadie. O sea, yo decía, porque uno en todas las, digamos, encontrando argumentos, ese man me buscó en Facebook Sí. o sabe algo de mi pasado por esto, algo, hizo conjeturas con esto, pero no, o sea, eran cosas que yo quedé como chocado. Y entonces, pues también con otro amigo también que tenía esta postura, el man también, o sea, con el man hablábamos y hablábamos así súper como entre mofa y todo del tema, antes de que tuvimos cada uno como la lectura, y ya luego de la lectura, uno queda como, bueno, lo mismo, o sea, como que algo me quedó sonando, Marica, y ahora, no, sí, ¿ahora ahora qué vamos a creer? exacto, pero entonces a lo que iba era eso, que fue tan impactante la sensación que me causó, que realmente hizo que mi escepticismo flaqueara, que fuera como, marica, qué tan probable es que, Sí, no sé, será. entrenamiento o una sensibilidad como exacerbada o más fuerte por las energías, por las emociones del resto, una empatía muy sólida, no sé, qué tanto una persona puede usar esas herramientas para acertarle a esas cosas, para, no sé, saber algo del futuro, del pasado, o moverse con las energías, moverse con los entes, y porque siento que si eso es posible todo lo demás, claro. o sea, las almas, lo paranormal, los Pues, espectros, no sé. A mí me pasó algo similar recientemente y es que pues en mi trabajo hace poco, bueno, no mentiras, eso fue el año pasado, nos cambiamos de oficina. Entonces cuando llegamos a la oficina nueva, pues una compañera que estaba en ese momento, pues ella era como muy creyente de todo eso. Y lo que hizo fue llevar a la oficina a una persona que trabajaba con ángeles. Entonces pues yo desde el principio, marica, me mofé tanto de esa persona, hice chistes y que la bruja y que no sé qué, y marica, chimbié mucho. Y bueno, ya llegó la señora, no sé qué, y como que no, mira, yo voy a hacer tal cosa, nos dijo, yo voy a hacer una limpia para sacar las malas energías, porque la oficina era, pues se compró, pero no era nueva, o sea, ya personas antes la habían utilizado, entonces lo hacían como para sacar esas energías, ese tipo de cosas. Entonces dijo, y vamos a hacer una oración. Y de un momento a otro me dijo como, ¿tú no crees, cierto? Y yo,
ay, güey, esta señora que me dijo, sí, no, es que siento que todos, o sea, siento un bloqueo, pues de tu parte. Entonces, Y usted así todo cerrado. no, marica, o sea, yo estaba cooperando, pero igual dentro de mí fue como, o sea, yo lo hacía pues por respeto, obviamente, no me voy a mofar enfrente de ella, pero igual sí me dijo eso, yo por dentro como, pues bueno, es una oración normal, no sé qué, pero sí cuando me dijo, es que tú no crees, que no sé qué, tú piensas que pues esto no es real y bueno, y fue como, ay, marica, o sea, primero pues qué extraño, entonces listo, ya hizo eso, y después comenzó a leer fue las cartas, entonces pasaron mis compañeras, pasó no sé qué, les dijeron, bueno, todo. Cuando pasé yo y comenzó a leerme las cartas, también fueron cosas que yo, pues me dejaron impactado, porque pues primero esa señora y yo no nos conocíamos de absolutamente nada, y le acertó a varias cosas de mi pasado y sí, de situaciones en las que yo había estado y situaciones en las que estaba en ese momento, que pues ella no tenía cómo saberlas y las acertó y pues de hecho, digamos que ahorita pensando en eso porque no lo había vuelto a recordar hasta ahora, y es que a la compañera que la trajo le dijo como, va a volver alguien de tu pasado, no sé qué, pero no te conviene esa persona, pues ya después la pelada, o sea, le dijo, no, es que, o sea, que ya tenía todos sus problemas solucionados, que no iba a volver en el pasado, que no sé qué, listo, eso pasó así. Y meses después, pues efectivamente la pelada volvió con el exnovio y pues tengo entendido que eso fue un mierda, pero bueno, no sé, o sea, sí, pero pues como que también le acertó a esa parte del futuro. No recuerdo muy bien qué fue lo que me dijo a mí sobre mi futuro, pero sé que por lo menos a mi compañera en ese sentido sí le acertó y recuerdo que en ese momento a mí sí me dejó, o sea, choqueado, yo le claro. terminé de creer a la señora porque, marica, o sea, era imposible no creerle diciéndome tantas cosas o sea, que yo decía, sí señora, tiene razón, sí señora, sí, y sí, todo el tiempo, todas las cosas que me dijo fueron verdad, entonces muy loco. Yo, por ejemplo, pienso de ese tipo de personas que son muy sensibles, como dice Renzo, o sea, como que tienen la capacidad de poder leer la forma en la que usted se mueve, cómo se comporta, hasta cómo usted mueve los ojos, para saber qué tipo más o menos de persona es usted, ¿sí? O sea, por eso yo soy muy escéptico también a ese tipo de cosas, porque ellas, bueno, ese tipo de personas creo que tienen esa habilidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando van y a esas, no sé, a eso de brujería y que van a preguntar que, ay, ven, que yo quiero saber de mi futuro y demás, Sí. ellas leen como tal todo su cuerpo, hasta qué es lo que tiene, cómo se pone la ropa, absolutamente todo, y de ahí sacan como tal las conjeturas. Puede ser, sí. ¿Será que no puede llegar a ser, aquí pensando, algo más de probabilidades? Es decir, digamos, no sé, que se vuelva como que, digamos, se reduzca el tema del margen de lo que puede llegar a suceder dependiendo el comportamiento o la energía que tenga la persona. La verdad, ¿Sí? sí, o sea, yo creo Es que como es eso, como que la persona ya, digamos, de tanto hablar con los mismos tipos de personas, o sea, no sé, hay 4 tipos de personas nomás en todo el mundo, y pues ya sabiendo más o menos, a usted le pareció esto similar, entonces Ya los usted va a tener encasilla. un camino similar, o sea, pronto, pues Sí, bueno, también. hablando un poco, Claro, yo creo más que- escéptico Yo creo que el también. tipo de estafas de ese tipo funcionan es así, o sea, es gente que tiene la capacidad de observación y de hacer conjeturas de ese tipo. Exacto. O sea, es eso, lo que dice Fabián, le leen la ropa, le leen cómo lleva el reloj, si es de la mano izquierda, Cómo mueve si tiene un también anillo de casado, la sombra, o sea, como de pronto Sí, el lenguaje corporal. El En Sherlock Holmes, comportamiento. sí, tenía esa de la capacidad persona. de ver un objeto y analizar cómo llegó ahí, cómo se movió, o sea, desde qué ángulo, cómo el sol corrió, todo, o sea, es simplemente una capacidad. Claro, la capacidad también cómo se expresa la persona, el tipo de voz, o sea, todo eso habla mucho de una sola Y hasta persona. Porque de postura. entrada Exacto. ya hay una alta posibilidad de, digamos, de estafa, porque ya la persona que hace la lectura o lo que sea, ya sabe que la persona tiene una necesidad, sí, está buscando algo, y eso de Sí. entrada ya le da un espectro amplio para hablar, para Claro. meterle. Pero entonces les quería preguntar si ustedes de pronto tuvieran la oportunidad de desarrollar o adquirir una de esas habilidades, ¿lo harían o no? ¿O preferirían seguir con su vida pues así, tranquilito, escéptico, Yo sí. materialista, o si tiene una capacidad de percibir Algo cosas, más de sensorial. ver, Pues, no sé. digamos que yo siempre dije que yo quería que, o sea, sí, que yo toda mi vida había querido que me pasara algo paranormal o algo extraño que yo no pudiera explicar con la razón, ¿sí? Hasta Y- que llegó lo del celular. Hasta que, exacto, sí, no, pero de hecho sí, hasta que me pasó eso, y pues, marica, o sea, yo quedé pues, primero impactado, quedé desconcertado, y ya hoy digo, y quedé asustado, marica, y yo digo, no, ya con eso, ya, esa es la historia que puedo contar, o sea, ya no quiero que me pase nada más, porque si, no, o sea, debe ser
muy feo poder tener esa habilidad de, no sé, como me acuerdo de Constantine, que digamos va sentado en el bus y está viendo a una persona que está muerta enfrente. O sea, Pero eso algo no es así. verdad. Pues digamos que, o sea, no estoy diciendo que sea así, pero algo similar, que usted pueda captar la energía de alguien que, no sé, digamos, estamos acá y siento una energía adicional, somos 4, bueno, somos 6, y siento una persona adicional. Marica, o sea, qué miedo que logre sentir como Presencia, ese tipo sí, de más. presencia. Pues es sí, que sí, por sí. eso les hacía la pregunta, siento que también se pierde un poco de paz o tranquilidad Sí, al claro. tener Exactamente. no sé, los sentidos abiertos a eso, ¿no? Porque es que va a estar uno, no sé, es como sugestionado, Sugestionado todo el como, tiempo, sí. como, uy, bueno, Pues a mí sí. me gustaría tener esa habilidad, pero no tan a ese punto de ya sentir las presencias, ¿no? Sino más que todo como en el hecho de poder ver una persona y más o menos saber qué tipo de persona es. Ok. Y listo, sí, como... Uy, eso o es sea, un hijo de puta. A mí me gustaría tener esa habilidad, pero con los negocios. Pensé que iba a decir que con los negros. ¿Por qué? O sea, Porque ¿con los negocios? porque yo con los negros... No, con los negocios. Pero sí, ya con espíritus y cosas así, no, o sea, ya no quiero que me pase nada, o sea, lo extraño que me iba a pasar en la vida, ya me pasó, ya no quiero nada más. Porque sí, marica, o sea, es que de verdad fue, o sea, no, ya no quiero más. En mi caso sí diría que sería bueno Y otro tener modo. eso, la habilidad, pero también lo que dice el Fabi, como de poder interpretar a las personas o de pronto poder interpretar como la energía que pueda llegar a ocurrir al lado de ellos. O incluso saber cuándo van a morir. como en el de la Death Note. No, Con la pero- fecha ahí todo en la parte de arriba. Usted va a morir Pero imagínese este día. usted viendo Uf. eso, no sé, de su mamá, de su hermanita. Ish, qué angustia. Pues ese es el Exacto, punto, ¿no? sí. Ahí uno puede llegar y tomar la decisión de decirles, no decirles y aprovecharlo, ¿no? Pues, pero igual, marica, no sé, imagínese Yo usted. creo que uno les dice sí o sí porque es que es su Obvio. familia. O sea, Claro, usted si no es una intenta carga muy cambiarlo. pesada que usted va a tener que llevar Sí, porque solo. usted va a tener esa fecha ahí Ajá. presente a cada rato. Imagínese, no sé, se me ocurre, usted saluda con un amigo y ve que se va a morir el día de mañana, o sea, va a morir ese mismo día. Entonces usted, O sea, bueno, sería bueno adquirir esa y que habilidad, además pero le diga, perder bueno, la sensibilidad. Nos vemos mañana y usted, ¿o no? Si usted verá, si quiere, no, tome este bus o no. Pero sí, Fuerte eso saber el sería- día que no va a morir. Pero ¿qué es peor? ¿Saber el día que usted va a morir o la forma en la que va a morir? O sea, yo preferiría saber qué día voy a morir. Porque pues de cierta forma me prepararía de pronto para ese día, ¿no? O sea, como que... No, es que también sería una sensación, o sea, antes del tiempo, o sea, como que tendría una incertidumbre y demás. Pero sí, Cuando se acerque la fecha. pero sí sé cómo voy a morir y qué tal no sea, o sea, qué tal sea de una forma no tan chévere. Sí, no sé, de pronto un accidente o Pero no vas a vainas saber así. cuándo. ¿Ah? No vas a saber cuándo. Exacto. O sea, vas a ver que no sé qué. Pues también va a ser peor, ¿no? Algo, exacto. Porque, o sea, ahí en todo momento va a sentir el miedo a vivir. Es que yo creo que si En no, cualquier si no momento sabe puede la suceder. forma, lo que va a hacer es como encerrarse en su habitación. Exacto. Va a decir, voy a Evitar cualquier. Pero en cambio el día, obviamente genera como la misma ansiedad, el mismo afán, pero de pronto toma uno la postura contraria, entonces voy a aprovechar lo que me todos queda. los otros días, exacto. Y siento que la forma porque uno Sí. ya va a saber entonces, ya sé que esto Sí. no me puede pasar en mi casa, me encierro y, Ok. y baila, o sea, va a vivir, creo que se vuelve como un pequeño infierno personal, Sí, una claro. tortura, Sí. eso. Sí, también me iría por este lado, digamos, preferiría de pronto la fecha a la forma. Porque no sí, se también. cae, como va a caer. Y se le dice- me va a partir el cuello. Y si si les dicen, van a morir mañana, ¿qué harían hoy? Matarme a paz. A bebería con hierro. Y a hartar, no mentiras, no, hartar no aguantaría. Uy, borracho. Y morirse al día todo siguiente. cuadrado. No, es que sí, mañana sí. tengo una cita. No, pues eso si no va a tener uno guayado ni nada. Ya es harto lo que me harta. Me evito el guayabo, pues sí. Bueno, pero no. Sería complejo, ¿no? Sí. Yo creo que comería harto. Sí, exacto. Comer, Para que después comer. los de la morgue sufran. Mierdero. Este fue que mierda que... Sí, uy, pero muchacho, todavía que no se haya descompuesto bien. Le reguero, mierda. Bueno, yo les quería contar, lo que pasa es que recientemente escuché en un podcast una leyenda que pues se me hizo curiosa y digamos que me gustó porque pues trata sobre un tema específico y es que
Resulta que toda la historia la contaba una muchacha que pues trabajaba en el área de la salud. Entonces decía que listo, que ella estudió, que digamos que su misión en la vida, según ella, pues era ayudar a toda la cantidad, a la mayor cantidad de personas que pudiera ayudar en cuanto a pues, salud, ¿sí? Sobre todo o principalmente adultos mayores. Entonces, que en un momento pues no conseguía trabajo hasta que se mudó de casa o algo así. El caso es que terminó trabajando en como en un sanatorio mental. Sí, entonces ya no era como en un hospital como ella quería, pues fue en un sanatorio mental, entonces digamos que su labor psiquiátrico. exacto, iba a ir como más o menos encaminada. Entonces que ya conoció muchas personas, diferentes tipos de personas, pero, y pues contaba sobre ellas. La que me impactó es que ella decía que conoció a una muchacha, bueno, a una señora, que con el cabello blanco y no sé qué, y que siempre llevaba una bolsita en la mano. Entonces, pues se le hacía extraño, no sé, ponle el nombre a la señora, digamos, Ana. Se llama la señora Ana. Doña Ana. No, entonces otro nombre, no sé. Anabel. Anabel. La señora Esa era Anabel. la abuelita. Sí. Ok. Entonces ella se acercó un día y estaba hablando con ella y le dijo como, ay, ¿usted qué carga ahí en esa bolsa? Ah, bueno, primero, pues la señora tenía el cabello ya canoso. Se le acercó y le preguntó que cuántos años tenía, que no sé qué, pues le impactó el hecho de que la señora tenía como 30 y algo de años, o sea, no era, pero se veía muy ya señora. Entonces que pues, le preguntó sobre su historia, que por qué estaba ahí, y durante varios días, en los tiempos que tenían juntas, le contó que cuando ella era joven, ella era de campo, entonces que ella era una mujer muy bella, y se fue, tenía varios hermanos, pero pues digamos que eran muy pobres y se tuvieron que ir a trabajar desde jóvenes. Entonces que se fue con una hermana para trabajar en un bar o algo así, ¿sí? Atendiendo gente y que no sé qué. Y de ahí, digamos que aprendieron el oficio de atender, de servir mesas, de no sé qué, y después se trasladó para otro lugar en donde se prestaba el servicio, pues como ya ¿Compañía? de compañía, gracias. Entonces, pero pues digamos que ella solamente lo hacía pues para... Ella atendía, pero pues estaba la posibilidad de que si quería podía estar con algún cliente o algo así. El caso es que un día llegó un man, es que muy pinta, alto, que siempre olía muy rico, que no sé qué. Y todo eso cuando ella tenía como 15 años, 16 años. Todas las meseras o todas las trabajadoras del lugar enamoradas y encantadas con el tipo, que era alto, barbado, siempre muy pulcro, que olía muy rico, siempre muy elegante, así de traje, pero muy misterioso, decía ella. Entonces que pues todas enamoradas hasta que el man le habló, fue a ella, y se le acercó y le habló y que no sé qué, y la enamoró. Que un día le dijo como, ven y si vamos a otro lugar y tal cosa, y pues ella, bueno, está bien, vámonos. Y cuando se subieron al carro del man, el olor del perfume que tanto le gustaba le comenzó a producir sueño. La pelada se quedó dormida. Y resulta que cuando se despertó, que estaba en un sótano, amarrada, encadenada en las manos, junto a pues otras, bueno, no sé, pongámosle 5 mujeres más, todas encadenadas ahí, que pues ella comenzó a gritar, a pedir ayuda y que le dijeron que no, que las otras chicas le dijeron pues como entre susurros, porque no tenían energía de más, de decirle que no perdiera su tiempo, que ellas llevaban años ahí y que nunca nadie las había escuchado. Entonces digamos que pues ella era joven y pues no estaba dispuesta a morir ahí. Entonces poco a poco, a medida que iba pasando los días, pues ella comenzó a como a frotar las cadenas, ¿sí? Los grilletes que tenía en las manos. Y que además, bueno, pues que efectivamente, entonces siempre estaban ahí encadenadas, les daban comida, les daban agua y habían unas mujeres que iban diariamente y les limpiaban pues los desechos, ¿sí? Porque todo el tiempo estuvieron ahí acostadas. Y que el tipo que la enamoró a ella iba todos los días a morderla en diferentes partes del cuerpo y le sacaba sangre. Entonces que efectivamente era un vampiro el tipo que la había secuestrado. Entonces que le sacaba sangre y que le dijo, tú tienes un sabor que nunca antes había encontrado en ninguna otra persona. Y que gracias a eso a ella le daban más comida y le daban más agua y digamos que estaba un poco más fuerte que las otras mujeres.
Entonces eso le permitió, pues las personas que las cuidaban, pues simplemente iban, limpiaban, les llevaban comida y ya, como que sí, no se ponían a mirar, venga, si está bien amarrada, no está bien amarrada. Y que un día, ya cuando se dio cuenta de que por fin las podía soltar, pues se escapó, pues estaba de día, entonces pudo medio recorrer la mansión, porque era una mansión, y pues cuando entró a un baño se dio cuenta de que olía al perfume del man, y que abrió una gaveta y pues que eran muchos tipos de perfumes diferentes y que como que toda la mezcla de esos era a lo que olía el tipo. Que encontró una puerta que no podía abrir y pues ella asumió que ahí era donde estaba el dueño de la casa. Y, esto es un pequeño paréntesis, que las otras mujeres, o sea, porque el tipo solo se alimentaba de ellas, pero las otras mujeres estaban ahí porque regularmente traía invitados para que se alimentaran de las otras chicas, que llevaban ahí muchos años. Tengo entendido que duró como 15 años secuestrada, todos los días haciendo esto, hasta que pues por fin pudo, pues es que es metal, ¿no? O sea, 15 años haciéndole mella al metal para poderse escapar, salió, y pues cuando salió, la rescataron, no sé qué, pero pues ella al contar su historia, obviamente la tacharon por loca, es una persona de otra época, no conocía absolutamente nada, y la llevaron al hospital psiquiátrico por eso, y en esa bolsita ella cargaba ajo, cargaba cosas como de plata y bendecidas, sí, varias cosas así, como que para era una alejar a protección los vampiros. para vampiros justamente, porque ella sentía el miedo de que pues listo, ya no era una mujer joven, sin embargo, pues lo que le decía el tipo, él nunca había mucha sangre. no solamente eso, nunca había probado una persona que supiera como ella, entonces ella sentía ese miedo de que se la volvieran a raptar únicamente por su sabor. Y me dejó como, impresionante. Se escucha como una secuela de Crepúsculo. Porque escuchando esa historia me hizo recordar una historia también real que conozco de una vieja, es que no recuerdo exactamente, pero se llamaba algo como la Condesa Sangrienta o algo así. La recuerdo porque Alejandra Pizarnik escribió como un poemario haciendo una alegoría a ella por lo que hacía, porque como que investigó su historia y le llamó la atención. Pero recuerdo también que reforcé la historia viendo American Horror Story, que hay una parte en la que como que un personaje es básicamente esta condesa que la traían como al presente, no recuerdo cómo, con algo de magia o algo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque pues, sí existió realmente, era una vieja, no recuerdo de qué país, de Francia o algo así, como de 1600, algo así también, no tengo los datos precisos, pero entonces lo que hacía era eso, tenía una obsesión con la belleza y la juventud, y pues tenía mucho dinero, era una condesa, y usaba su poder, su influencia para secuestrar personas, y lo que hacía era eso, les extraía sangre de vez en cuando, porque estaba convencida de que eso la mantenía joven, y lo hizo así. Hay un registro de la cantidad de víctimas que tuvo, pero fue brutal, sí, eso brutal. es real. Yo también conozco la historia y sí, no me acuerdo el nombre. Sí, porque en el castillo y todo vieron, o sea, toda la cantidad de cuerpos, de huesos que dejó y todo, porque sí, o sea, y era eso, pues como era gente pobre, gente de aldeas y demás, pues no, obviamente no había en ese tiempo nada de censos y cosas así. Entonces, gente con poder, creo que eso siempre ha existido, la gente con recursos y todo siempre ha tenido la capacidad de volverse esos entes del mal. Entonces creo que muchos de esos fetiches. Y para el tema del entretenimiento, como que verdad, para castigar o que torturar. Simplemente es una locura porque es gente que tiene tantos recursos y todo que, no sé, muchas de esas personas no saben qué hacer con su tiempo, con su vida, porque obviamente los que no, pues todavía están trabajando, pero estas personas que no, empiezan a desarrollar eso como fetiches, como tendencias, locuras en su cabeza, las justifican, tienen el medio de ejecutarlas, y creo yo que muchos de esos vampiros, de estas cosas que han dejado de pronto huella en la historia, son personas con poder que pueden hacer con los demás lo que quieran. sí. Eso sigue pasando con esto de Epstein, todo eso. Eso es un exacto, simplemente es gente que tiene tanta plata, tanto poder y que tanto tiempo supera sus límites y dice cada vez, listo, hice esto con esta persona la vez pasada, entonces esta vez con esta otra persona voy a ir un paso más allá y cada vez van... Sí, o sea, algo así como que ya la normalidad ya para ellos ya
O sea, ya, sí, o sea, ya pasa más de lo común y ellos quieren, pues como tienen Cada vez el más. poder y toda la cosa, pues hacer cosas mucho más raras. Sí, pero ahí me generó la pregunta, qué pena ahí. Con ese registro que hay, digamos, de que efectivamente, pues como que el tema de la sangre, ¿sí se llegó a comprobar algo que rejuvenecía de alguna manera o algo así? No. ¿O ni idea? Creo que no, creo que eso no tiene O sustento algún científico cambio ahí, sí. o Es algo más la así. creencia que porque como es lo que nos recorre el cuerpo, es nuestra vitalidad, Ajá. el movimiento, pues digamos que entiende uno por qué en la época, con menos información científica, podían desarrollar esa creencia. Pero sí. podría ser, ¿cierto? ¿No? No, hasta donde sé, no. Eso no tiene De pronto, sustento de científico. pronto Creo que por no, la eso sangre no. Sí, no, claro. Lo que yo entiendo... Pero rejuvenecerlo, Lo que yo entiendo Claro. es que no es la sangre como tal, porque yo he visto personas que se hacen tratamientos de belleza, O algo de pero colágeno. tienen que coger la sangre, no sé, es una máquina que gira y separa la sangre en sus componentes. Y pues hay una parte que no funciona y hay otra que es como una especie de grasa, que es así, es la que se inyectan, digamos, no sé, para las arrugas o incluso muchas lo hacen para levantamiento de glúteo o algo así. Y eso se Sí. llama Botox. Ah. No, es otro Como proceso. colágeno, puede ser. Pero Sí, es otro es proceso, pero o proceso. sea, sí es de la sangre, pero no es sangre común y corriente, tiene que tener un Pasa por un tratamiento proceso. especial, ajá. Pero entonces digamos que sí funciona, solo que pues no para el mundo, no sé. Pues, de que pronto- los vampiros tienen si Pues, existieran, tendrían un organismo diferente para poder procesar ese tipo de componentes, pero para el humano normal no, ¿Por qué no? pues ¿por qué no? Ya Es- comió es- ya se ha comido las suficientes personas para Pues, comprobarlo. creo yo que ya de pronto mucha gente lo intentó y habrá Sí. gente que ya habrá investigado. Bueno, y pues, con el cuántos- canibalismo. O incluso, exacto, con el tema del canibalismo. Exacto. Pero bueno, tampoco sabemos a qué tanta edad se murieron los caníbales. O más o menos cuánto vivían ellos. No, ni idea. Pues, yo creo que la mayoría deben estar en la cárcel o algo así, porque igual sí, o sea, no prosperó, les detuvieron su investigación. Entonces, no sé. Sí. Yo creo que la mayoría están en el monte, o sea, son tribus Sí, y esto. son Sí, esas exacto, tribus sí, muy tribus. específicas, de pronto por Porque allá los en que el lo han hecho, Amazonas. digamos, no sé, en ciudades o algo así, a la mayoría, no sé si todos, los han pues ya pillado de alguna manera. Entonces, no conozco el caso de ninguno. Si existe, lo pueden poner ahí. El caso de algún caníbal que sí haya durado, no sé, muchos años comiendo carne humana, que se haya notado algún cambio o algo así, porque... pues, De pronto la sobrevivencia más que todo. En ese tiempo. Entonces, yo creo que al final de cuentas el peor ente, el ente más maligno, siempre vamos a ser nosotros. Sí, no, definitivamente. Yo veía la vez pasada una imagen que decía que para los animales nosotros somos los demonios. Y es Sí, verdad. y es verdad, Exacto, porque sí. los matamos para comernos. No, y no solo Los eso, torturamos. nos torturamos no solo para comer, o sea, para comer no Sí, digamos para- que está Sí, justificado. pero para experimentar en ellos Para también experimentos, eso cosas, es lo temas más de que existe en el belleza mundo. o bueno. Pero hace poco escuché que en China ya están generando algún tipo de químico, se supone que para reducir el envejecimiento, o sea, hasta el punto que incluso puede llegar a no sé si la inmortalidad, Wow. pero ya es una vaina ya requete avanzada. Y ya incluso ya lo hablaron hace poco. Yo vi fue que crearon un pegamento especial para los huesos. O sea, no sé, digamos, a usted se le parte un hueso y es como un pegante. Le echan ese pegante, le ponen el otro pedazo de hueso y eso lo absorbe el cuerpo. Pero sí es como un super bonder para huesos. Y eso se absorbe, el cuerpo lo vuelve a absorber y ya. Eso sin la necesidad de tornillar ni Sin nada. de eso. necesidad de tornillos ni placas. Pero eso es interesante, o sea, que ya hay gente incursionando en eso, o sea, como buscando, pretendiendo la inmortalidad, y creo yo que no estamos muy lejos, Sin embargo, ya el con la punto, IA y todo, no sin embargo, sé. el punto es ese, pues ellos hacen experimentos en animales, entonces yo Sí. siento que o sea, suena un poco cruel, pero el precio del avance tecnológico es La pues, destrucción la de destrucción de muchas especies. Precisamente estaban haciendo un experimento en el que ponían a dos ratas de la misma edad y entonces pues a una le aplicaban ese tipo de químico y pues a la Una otra vez iba a no. Bolívar, ¿verdad? Lo trae para todo. Y entonces en el tiempo pues ya a la que no le habían aplicado el químico pues ya se veía así toda viejita, incluso ya se le estaba cayendo el pelito y todo, ¿no? Y a la otra sí conservaba pues su pelo natural con el mismo color negro, como si fuera todavía joven. La otra pues ya se veía pues canosita y todo, ¿no? Y que tenían la misma edad, pero pues a una le habían aplicado el químico ese o lo Sí. Wow. Entonces ya, uf, ya Pues es un avance Un grande. bastante, experimento y toda la cosa. Para prolongar la vida. Pues es que yo veía hace poco
es que no recuerdo, que alguien, no sé si fue un presidente, no sé si fue Putin, pero yo escuché algo que decía que digamos que la vida eterna, entre comillas, está a la vuelta de la esquina, o sea que ya estamos a nada de descubrir, pues no sé si la vida eterna como tal, pero sí como pues hacerle un alto a la muerte, como posponer ese día. Claro, alargarlo más. Futuro. Sí. No, y pues yo creo que también en la historia ha sucedido porque antes las personas vivían hasta los 30, 40 años y ya se ha alargado la vida, ya ahorita es como hasta los 80. Pero eso también ha sido por el tema de la alimentación y de los hábitos y las demás. enfermedades. Sí, Lo que pasa es de que las antes, enfermedades. marica, usted se podía morir con una gripa. Exacto. O sea, antes eran, porque de hecho, no sé, digamos que muchos de los adultos, o bueno, digamos que ya en esa generación no hay, pero muchas de las personas que a los 14, 15 años ya estaban casados y con hijos era porque a los 30 ya estaban muertos. Porque sí, o sea, si no comenzaban su vida desde temprano, desde jóvenes, bailas, y aparte de que podían tener, no sé, 10, 12 hijos, pero más de uno no llegaba a la adolescencia, por lo mismo. Por También he leído enfermedades. muchas biografías de escritores y esto, y muchos perdieron hermanos, así, Ujú. o sea, eran una camada. Era una cama de varios. Sí, pues sí, así Sí, se así, leía. o sea, porque curiosamente muchos de esos sucesos de pérdidas de un hermano fueron lo que de pronto nos acercó a la introspección, a la soledad, a la literatura Ajá. y demás. Pero es curioso, ¿sí? Porque Mm, es cierto, pues. sí, eso. Siento que era más una cuestión de que tenían menos acceso a buenos nutrientes de comida, de pronto sí, o sea, no se ejercitaban, bueno, muchos factores realmente, ¿sí? Sí, pero sí, no sé, también parece curioso, pero siento, es que pensar en eso me hace pensar en la premisa de las intermitencias de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en efecto dejamos de morir? Ujú. ¿Cuántas instituciones no se Como, caen? exacto. El problema económico, o sea, La el problema sobrepoblación, religioso, porque la gente todo. dice, bueno, Igualmente. si ya no me muero, entonces ya no hay un cielo, entonces ¿para qué obro bien? Exacto, ¿Para Sí, qué? ya, Ajá, ya no me van a castigar, O sea, yo creo que ya no voy a las personas estar. ya sí tomarían su decisión de morir, ¿no? Pero si no puede. No, pues, o No, sea, pues, depende, O de pronto tomarla, me disparo y ahí sí. Sí, sí, Pues, sí. o sea, Exacto. solo va a poder coger un carro o algo Ajá, así. Y pues pero, eso. pero que, no sé, naturalmente usted no pueda morir por X o por Y, marica, eso sí sería, sobre todo yo creo que eso, uno de los que se vería más afectado sería, pues, la iglesia, porque muchas personas no cometen, o bueno, no hacen muchas acciones, prefieren abstenerse de muchas cosas justamente por ese temor a Al Dios. castigo. Exacto, pero si ya no existe ese sesgo, si ya ese filtro se borra, pues pueden hacer y deshacer porque ya no le tienen miedo a qué va a pasar después de la muerte, que es como, porque pues ese es el miedo, ¿no? Que listo, usted puede vivir durante 50, 80 años, pero, y puede hacer las cosas que quiera, pero el castigo va a ser eterno. Entonces ese es el miedo y es lo que yo siento que muchas Sí, personas... que es un poco. Sí, obvio, pero pues muchas personas, digamos que yo siento que no lo hacen es por ese miedo de, porque pues es incierto, ¿no? Nosotros no podemos afirmar o contradecir que realmente no existe el cielo, que realmente no existe el infierno, pero pues sí. Pero decía Borges, los actos de los hombres se me hacen desproporcionados. No, como era el cielo y el infierno se me hacen desproporcionados. Los actos de los hombres no ameritan para tanto. ¿sí? Sí, sí. Y también, digamos, esa relación de el tan corto tiempo de la vida humana, que realmente es corto, digamos, Sí. a comparación, como Al- a al raíz universo. de eso, ya mejor dicho, va a ser castigado eternamente o Yo creo que caer en condenado algo- a tal. Yo creo que caer en algo así es también como incrementar un poco esta separación de clases y todo. Creo que si la inmortalidad se lograra, va a ser solo para los ricos, para los que tienen recursos Ah, y claro. todo, y el resto Claro. vamos a valer. Sí, porque Pero póngale que, no exacto. sé, supongo, bueno, dependiendo del desarrollo de la ciencia y demás, será algún medicamento o algo que uno se inyecte. Como ese NAD, Para- que actualmente se supone que es lo que se están, no sé si eso se aplica o se inyecta o lo que sea, que es lo que ha hecho que todos las personas famosas de hoy en día pues hayan rejuvenecido tanto, porque no sé si ustedes han visto fotos de gente que hace unos años se veía de cierta manera, que pues ya se les veían sus añitos y hoy en día se ven como personas, o sea, así como cuando salían en las películas que uno veía hace años y decía, uy, esa persona... Sí, y, eso ya y lo hay. todo eso ha sido por ese que es un nuevo medicamento o algo así, Sí, se se llama aplica una- NAD. Sí. Y pues que eso sí es de verdad rejuvenecimiento. Sí, ahí, O sea, ahí así abajo como está el se link escucha. para comprarlo. Sí, se imagina.
Pero lo que les iba a decir, porque, listo, si la Iglesia Católica sí es eso y es pues eterno, o sea, para todo el resto de los milenios que siga la Tierra funcionando, girando, pero tengo entendido que en el budismo el infierno es diferente, tengo entendido que en el budismo usted paga sus pecados durante cierto tiempo y después usted renace para hacer su vida de manera diferente, tiene como esa La oportunidad. reencarnación. ¿Ves? Suena Sí, un poco más hace poco coherente y exacto, sí, es lógico. como listo, usted se puede equivocar en esta vida, pero no va a pasar el resto de la eternidad pagándola, no, usted va a pagar su karma o lo que sea, usted lo va a pagar, La siguiente vida. pero pues se le va a dar una segunda oportunidad. Sí. Entonces eso me parece más No, bonito. me voy a pasar por esa religión entonces. Y voy a hacer mal. Se quita el escafollaje. Se pone la... No, pues se supone que lo pagar. Supongo que aprendería cosas que no aprendió en esa vida, en la siguiente vida. Pues Sí. digamos, el punto Ese está sería en el que se deber tenga ser. una conciencia. Sí, Porque porque se si puede usted se le renacer, olvida. pero igual, si usted no tiene memoria de su pasado, pues vale huevo, porque igual va a seguir siendo una persona... No va a estar susceptible a que yo hice esto mal aquí. Exacto. Pero pues yo ya. creo que pueden quedar huellas. Yo Igual. no creo. Creo que sí. Hay que preguntarle a Buda. Bueno, hay que ver. Pues, Hay que hacer el experimento. Nos puedes dejar incluso en los comentarios qué opinan con respecto, digamos, a este nuevo desarrollo, bueno, supongo es nuevo, de conseguir el tema de la inmortalidad. De pronto, ¿qué les parece? ¿Estarían de acuerdo con poder conseguirlo? ¿Ustedes tomarían el riesgo, yo lo puedo llamar riesgo, Sí, es un riesgo. de acceder a esa inmortalidad? ¿O preferirían decir, no, yo estoy bien tranquilamente viviendo 70, 80 años y ya? Dejar- Quiero conocer qué hay más allá, si se puede llegar a conocer Dejar o que el algo orden así. natural siga su camino. Exacto, entonces nos pueden dejar ahí abajo en los comentarios qué opinan al respecto. El hecho de convivirnos, entender qué sigue más allá, ¿no? También Ujú, podría ser. puede es, ser. Es algo que. Pero, Así uno no se lo pueda sabe. contar, pero pues uno de pronto La quedaría propia experiencia, sí, ya satisfecho. sea la de. pero la igual, del yo ser. digo que sería, no sé, es que es un... Puede ser tiro al simplemente que aire. se apague, como si Exacto, se- como si que se usted hubiera ya, pie, ya. voy a saber qué pasa al final de mis... ¿No? Y ya, sí. Ya, se Y ni desapareció. siquiera se da cuenta. Sí, sí, tal cual. ¿Y para dónde ir ahí? ¿A dónde ir al alma? ¿Existe el alma? Existe la... ¿Existe el alma? Existe el alma. Ese puede ser el siguiente capítulo. Bueno, yo creo que eso es todo, muchachos. ¿Sí? So, Recuerden seguirnos en Facebook, en YouTube, recuerden suscribirse. ¿Instagram ya tenemos? obvio. Ya tenemos Instagram, entonces suscríbanse a Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, síganos en YouTube, comenten, compartan y gracias por ver. ¿Qué les parecieron nuestros disfraces? Comenten quién fue el mejor disfrazado. ¿Quién tuvo el mejor disfraz? Y gracias por acompañarnos ver. en el especial Hasta de luego. Ocamo Podcast. Chao.